Buenos días para todos los presentes. Les agradecemos su tiempo y atención para el webinar del día de hoy. Mi nombre es José Fernando Castañeda, soy la persona encargada de brindar, como ya le dijo el señor Víctor, todo lo que es el soporte de preventas y comercial y técnico para DataPad en Latinoamérica. Entonces, lo que vamos a ver hoy es justamente la parte de administración de proyectos para video walls o murales de video con múltiples fuentes. También está el señor Greg Bass aquí presente, quien nos dará al final una demostración rápida del software como tal de control. Entonces, empecemos sin más preámbulo. Primero, una pequeña introducción a quién es DataPath como tal. DataPath es una empresa que fue fundada en el año de 1982 y, permítanme poner un puntero, y desarrolla y fabrica tecnología exclusivamente para video wall, todo lo que son hardware y software dedicado para este rubro de administración de imagen y de contenido multimedia en aplicaciones para múltiples pantallas y en varios mercados. Tienen oficinas actualmente en Estados Unidos, en la ciudad de Norristown, Pensilvania, y cuentan con locaciones remotas en varias ciudades también de Estados Unidos. Sus oficinas principales están ubicadas en el Reino Unido, pero también tienen localizaciones en Francia, China y Japón. ¿Sí? Tienen socios comerciales en todos los principales mercados en el globo, desde Latinoamérica, Europa, Asia, entre otros sitios, y actualmente cuenta con 120 personas en su staff y con un constante crecimiento. Su eslogan principal es el de Engineering the World's Best Visual Solutions, que significa ingeniando las mejores soluciones visuales, mostrando cuál es su identidad respecto a lo que hace. Entonces, dentro del portafolio de productos que tiene DataPath, nosotros cubrimos en un webinar anterior con la revista AVI Latinoamérica los productos multidisplay, los cuales consisten en tener una entrada y múltiples salidas para, por ejemplo, mostrar una sola fuente escalada a múltiples pantallas o a múltiples proyectores o cualquier otro tipo de sistema de visualización. Hoy cubriremos un poco más el rango de tarjetas, que son las que están en la parte izquierda, y empezaremos por el producto o el dispositivo que está en la parte derecha, el cual hablaremos mucho más adelante, que es el IO Lite, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos hablando de múltiples entradas y múltiples salidas, cosa diferente a los multidisplay, que es solo una entrada, ¿sí? Entonces, cambia la forma en cómo un sistema va a ser usado y en cómo debe ser también configurado y construido. ¿Bien? La primera pregunta que muchas personas pueden hacerse o bien les han llegado a hacer es ¿por qué utilizar un procesador de video wall? ¿Cuál es el valor agregado de utilizar uno de estos? ¿Cierto? Entonces, lo primero es tener un caso muy simple y es tener solamente una fuente. En ese caso, yo puedo tener esa única fuente. Puede ser un reproductor de medios, puede ser un PC, puede ser otro tipo de fuente multimedia, maximizada en varias pantallas, ¿cierto? Independiente de cuál sea el arreglo, yo puedo tener esa fuente y ponerla en una o múltiples pantallas para una visualización a una audiencia mucho más amplia, ¿cierto? Tomemos casos como cartelería digital con video walls grandes, salas de presentación, auditorios o salas de control y de monitoreo, ¿sí? Múltiples fuentes por pantalla o multiviewing, como se menciona en inglés, que son tener, por ejemplo, en un arreglo de 4 o 9 pantallas, múltiples fuentes mostradas en una misma pantalla. Entonces puedo poner en una pantalla de una cierta cantidad de pulgadas, digamos, unas 5 o 6 fuentes para tenerlas agrupadas. Y luego el caso más complejo, múltiples fuentes a través de las pantallas. Entonces, ese es el caso de los video walls, en donde yo ya tengo muchos más arreglos de muchas más fuentes puestas en múltiples pantallas, todas puestas de manera conjunta, formando una sola gran imagen. Entonces, tengo una única fuente en una única fuente maximizada en una o múltiples pantallas. Múltiples fuentes por pantalla. En este caso tenemos un caso todavía más simple. Una pantalla y múltiples fuentes, partida como en zonas. Y luego múltiples fuentes a través de las pantallas, es decir, múltiples pantallas donde yo tengo
visualización de varias fuentes en un arreglo de pantallas. Entonces, estos son, digamos, los tres casos. ¿Por qué utilizarlo? Porque primero necesito un dispositivo lo suficientemente fuerte en calidad de procesamiento, de imagen, de software, de facilidad de usuario, de gestión, para poder ubicar las fuentes donde yo lo requiera, donde sea ergonómicamente más fácil, donde se tenga visualización adecuada de la información. Y todo lo debo hacer en, digamos, un tiempo bastante óptimo para poder tener toda esta información disponible y no tardarme demasiado tiempo en la configuración. También se debe tener una configuración plug and play, es decir, yo tomo una fuente, inserto y ya está, ¿cierto? Es capturada por el procesador de video wall y inmediatamente desplegada en la o las pantallas. Entonces, no tengo que pasar por complejos softwares o algún tipo de configuración difícil, tanto para un integrador como para un usuario final, sino que simplemente con un cable tomo la fuente y tomo la pantalla, cada uno en su respectivo puerto, y ya está. Puedo entonces gestionar de manera fácil. Y el modo libre, o freeform mode, es decir, todo en todas partes. Que si tengo una fuente que está siendo capturada de manera física, la puedo colocar en la pantalla 3, si tengo, por ejemplo, 4 pantallas, o si yo tengo una fuente que es por IP, simplemente quiero recibirla y ponerla en la pantalla 1 junto con otras pantallas y otras fuentes. Entonces, ese modo de tener todo un lienzo, llamémoslo así, libre en las pantallas es también crucial y es algo que un procesador de video wall me da. Entonces, esos es, digamos, los puntos específicos por los cuales yo debería utilizar un procesador de video wall. Ahora, ¿en qué casos de uso y aplicaciones típicas yo tengo video walls, por ejemplo, o debería utilizar controladores de video wall? Por ejemplo, un área de recepción, en donde yo tengo un arreglo de 3 pantallas en fila, 3x1 en este caso, y cada una de 55 pulgadas. En la primera pantalla yo tengo un decodificador IPTV, ¿cierto? Que está mostrado por el color morado. En el del medio un Apple TV y en la pantalla de la derecha un reproductor de señalización digital, que incluso puede ser en 4K, cual es una tecnología que cada vez está siendo más común. Entonces, una de las preguntas que surge es, ¿cómo hago para gestionar que el decodificador IPTV se vea correctamente en esta pantalla y el Apple TV y el reproductor todo desde un mismo punto y me permita en algún momento cambiar de una fuente, de una pantalla a otra? Por ejemplo, si ya no quiero mostrar el reproductor en la pantalla derecha, sino que lo quiero mostrar en la pantalla izquierda, lo puedo hacer de manera fácil. Entonces, ese tipo de gestión de las fuentes como tal, también es importante tenerlo en cuenta. Otro caso interesante es una sala de juntas, en donde yo tengo un dispositivo cuya función es dar solución de colaboración inalámbrica, es decir, que los dispositivos que están en la mesa, un PC o una tablet, de los usuarios que llegan a la sala de reunión se conectan de manera inalámbrica y necesitan presentarlo en el video wall. Pero claro, dentro de la misma pantalla tengo dispositivos de videoconferencia, por ejemplo, y también puedo tener un reproductor de señalización digital, perdón, normalmente en 4K. Entonces necesito asegurar que todo se vea de manera ordenada, de que la videoconferencia se vea en las pantallas que corresponden. Por ejemplo, en este caso está en las 2 pantallas de la esquina, perdón, de la izquierda, entonces puede ser que arriba se vea la imagen que viene de la otra cámara y abajo mi imagen, en la derecha la fuente que viene siendo lo que está conectado al sistema de colaboración inalámbrica y el reproductor de señalización. Entonces, si en algún momento necesito poner la unidad de videoconferencia en pantalla completa o la solución de colaboración inalámbrica en pantalla completa, ese tipo de gestión también la necesito hacer y me permite hacerlo un controlador de video wall. ¿Ok? That was it. Yes, Greg? Jump in at this point or not? It's fine? Okay. Yes, yes. I just wanted to add some context, if I may, if you could translate it as we go back, some real applications. So if you go back to the reception or lobby area,
I'll give you an actual example of a project I sold here in the USA, and exactly why they chose DataPath. Okay, they looked at different options, but they rested on DataPath. So it was a 5x5 video wall in a lobby, and it was a concert hall was the end user. And what they wanted was the ability to render native resolution digital signage content across the whole video wall. And so what the integrator sold them was a PC with a multi-output 4K graphics card that could render this native resolution content across the wall. And those became inputs to the video wall processor. And the reason that they needed a video wall processor is the end user also wanted additional scenarios or layouts to come into play, where at certain times of the day, they also wanted to see cable TV or IPTV as well as the signage content. So the reason that they chose the DataPath option was, instead of rechanging the output resolutions of the source PC with the content, they had that permanently captured and displayed on the wall. So it was always displayed across the 5x5. And then at certain times of the day, the content was programmed to move and to leave a dead zone in certain places. And we would then overlay the cable TV over the top of these dead zones. So when you said previously the ability to do PIP and to do video wall processing, that's exactly the perfect use case for that, is that they didn't want to see them side by side. It was actually put the cable TV over the top of the signage content, and I'll move the content at certain times of the day. Ok, entonces para poner en contexto a todas las personas con lo que acaba de decir Greg, es un caso en particular que DataPath tuvo en Estados Unidos, y era un área de recepción de un video wall de 5x5, un video wall bastante grande. Lo que quería el usuario final en ese caso era una fuente la cual pudiera renderizar contenido de señalización digital en su resolución nativa. Entonces, lo que hizo el integrador en ese momento fue utilizar un PC que pudiera, con salidas de una tarjeta gráfica, que tuviera la capacidad para hacer esa renderización. Ahora, ¿por qué se utilizó en ese caso un controlador de DataPath? ¿Cierto? En ese caso, además de el PC, el cual, digamos, era el encargado de tomar el video, renderizarlo en su resolución nativa y utilizarlo como una fuente del controlador de video wall, el controlador de video wall permitía que durante ciertas horas del día fuese posible cambiar lo que se estaba mostrando en la pantalla, o sea, crear escenarios predeterminados. Entonces, la idea era poder cambiar de un arreglo de imagen a otro. Por ejemplo, si a ciertas horas del día el usuario final quería mostrar el contenido que tenían viniendo desde el PC, renderizado desde el PC, pero también querían mostrar televisión IP o televisión por cable. Entonces, mediante el controlador de video wall se tenía una programación diaria de rotación de imagen. Entonces, eso era algo que se podía hacer en ese caso. Y justamente el PIP, que también en ese caso creo que me disculpo, no es plug and play, sino picture in picture, es realmente lo que significa con esa I minúscula. Picture in picture significa poder sobrelapar una imagen sobre otra. Y eso era justamente lo que hacía el controlador de video wall. Si en algún momento yo reescalaba el contenido de bueno, se reescalaba en ese momento el contenido de del PC y se dejaban puntos vacíos en el arreglo del video wall 5x5, lo que hacía el controlador de DataPath era permitir poner en ese punto vacío contenido para que no se quedara esa pantalla en negro, por ejemplo. Entonces, eso es una de las razones por las cuales se tiene un controlador de video wall en ese caso, ¿sí? And also, if I could add in on the next slide some trends that I've seen in the US, and
and why DataPath is, with the iOLite, becoming a big seller in the USA, which I hope will also translate to Latin America after this webinar. So we've seen some trends in the executive boardroom, right? They've gone from single projector to TV, and now they're putting video walls in, okay? Now, the end user is still sometimes a little bit concerned with putting a video wall in the boardroom because of the content that they'll display, which is things like Excel spreadsheets and Word documents and things like that. Okay, so what they're concerned about is the bezel. If I have a big bezel in there, how will that interfere with the content? So now what people are also putting in place here in the US in replacement of a video wall is a very large 4K display. Okay, there's quite a few vendors of those massive 4K displays. Now, whilst that gets rid of the bezel idea, the end user still wants that single display to work as 4 individual displays, even though it's one cable, one 4K cable going to the display. So that's where, when you mentioned before about multi-viewing, that is exactly the use case for multi-viewing. It's, I have a very large 4K display in my boardroom, but I would like to imagine it as a 2x2 wall, and so I need multi-viewing. Okay. The other thing I want to explain is a question I get asked a lot by integrators in Latin America is, why would I use a video wall processor? Why can't I just use a switch, right? And the downside with switching technology or entry-level processing technology of any kind is they're often restricted to boundaries that are 16:9 in size, okay? And with a boardroom, there are many occasions that the boardroom needs to be a 3x2 video wall. Either it just fits well, or what the client wants to display is a 2x2 16:9 capture and then a few other things, like room cameras and video conference like you've got here. So what they want the ability to do is to expand source captures or sources beyond a 16:9 size. And that's exactly where, when you wrote in freeform mode, that's exactly where a video wall processor becomes unique, is that it is no longer restricted to a 16:9 size, 1x1, 2x2, 3x3. And so in the boardroom, they're the two trends that we've seen the biggest as to why the iOLite is just replacing its competition. Ok. Bueno, entonces, poniendo en contexto lo que decía Greg, y es que en la experiencia de DataPath, una de las tendencias que están observando en los Estados Unidos y que esperan que se traduzca también en Latinoamérica dentro de muy poco, es que en las salas corporativas de juntas se tiene una migración, bueno, inicialmente fue del proyector hacia las pantallas y ahora de las pantallas hacia el video wall. Sin embargo, una de las preocupaciones que tienen integradores y usuarios finales es el tema del bisel, de que se tienen pantallas con bisel muy grueso que no van a permitir que la visualización de las fuentes sea tan óptima. Entonces, por lo que están prefiriendo es irse a adquirir una pantalla gigante de 85 o más pulgadas con resolución 4K. Entonces, eso simplifica mucho las cosas porque al ser una pantalla tan grande, yo ya no tengo un área de visualización similar a la de, por ejemplo, un video wall 2x2, pero ya no necesito tener en cuenta el bisel. Sin embargo, aún tengo que partir esa área de la pantalla en, como si fuese un video wall 2x2, entonces en varias partes. Lo que hace entonces el controlador de video wall es tomar esa pantalla, ese único cable, y hacer el multiviewing, es decir, en una sola pantalla visualizar varias fuentes, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer la partición dentro de esa misma área de manera muy sencilla y
En comparación a lo que son las tecnologías de switchers, que es una pregunta que DataPath recibe mucho de integradores de Latinoamérica, de por qué no utilizar un switcher en vez de un controlador de video wall, es porque un switcher típicamente, o ese tipo de tecnologías simplemente que hacen cambios de imagen, como entry level o nivel, digamos, de tecnología básica, lo que hacen es tener limitaciones a nivel de resolución o más bien relación de aspecto de la imagen. ¿Cómo así? Yo típicamente tengo en los switchers la limitación de tener contenido 16:9. En cambio, en un video wall en donde yo tengo, bueno, en una pantalla gigante, donde yo necesito desplegar una unidad de videoconferencia, un reproductor de señalización digital y solución de colaboración inalámbrica, todos son equipos que se consiguen ya de manera muy común en el mercado latinoamericano. No siempre todas van a estar en 16:9. Miren, en este caso, por ejemplo, la unidad de videoconferencia, si va a estar en dos áreas de la pantalla, tomemos como si esta fuera una sola, la resolución, perdón, la relación de aspecto cambia. Entonces, un switcher está limitado a no poder hacer ese cambio. En cambio, un reproductor de video wall, mediante la combinación también del multiviewing y el free mode, o el modo libre, de poner todo en cualquier parte, ese es precisamente el caso en donde ambas tecnologías se unen. Entonces yo puedo poner mi unidad de videoconferencia en este lado de la pantalla con la relación de aspecto que yo quiera. Entonces ese es el punto principal de yo tener con casos reales, un controlador de video wall. ¿Sí? Anything you want to add, Greg, additionally? No, that's it. I'll let you crack on. Ok, entonces continuemos. IOLITE como tal tiene algunas especificaciones de hardware, las cuales vamos a ver muy rápidamente para que también entren en contexto de, ok, ¿y qué puedo esperar de un controlador de video wall de este tipo? Entonces, el IOLITE como tal es un controlador bastante pequeño y silencioso, es una caja que no ocupa mucho espacio y no tiene ventiladores que requieran aislamiento de ruido, porque son bastante discretos. Capacidad para 24 entradas y o salidas. Esto es bien interesante y es que dentro de las capacidades del controlador tengo la modularidad de poder elegir cuántas entradas y salidas requiero dependiendo de las tarjetas que yo le vaya a instalar al controlador como tal. Entonces, él tiene la capacidad de ajustarse a las necesidades específicas de cada proyecto. Es personalizable justamente en ese sentido de las entradas y las salidas. También en el hardware de procesamiento para memoria RAM, procesador Intel, por ejemplo, Core i5 o Core i7, y el almacenamiento interno con el disco duro. Compatibilidad con HDCP, lo cual es crucial si yo necesito reproducir fuentes con este tipo de protocolo, cosas como DVDs, Blu-rays, incluso las mismas señales de televisión que vienen por cable de alta definición, tienen ese protocolo para evitar justamente piratería. Entonces, si yo quiero reproducir algo que viene de la televisión, necesito algo que tenga compatibilidad HDCP. Soporte a fuentes de tipo audiovisual, IP y archivos locales. Entonces yo tengo la posibilidad de cambiar mi fuente y desplegarla de manera sencilla dependiendo de qué necesite mostrar. Audiovisuales pueden ser cámaras de videoconferencia, IP puede ser un sistema externo de videoconferencia o un BNC, un PC que viene por BNC u otro similar, y archivos locales, PDFs, Words, PowerPoints, etc. Y bueno, está en el caso a nivel más comercial disponible para envío desde Estados Unidos en Next Day Shipping, ¿no? Entonces hay bastante sencillez en ese sentido. Justamente para proyectos que requieran soluciones rápidas, digámoslo así. Hay una nueva configuración del IOLITE, la cual fue lanzada durante Infocom Las Vegas, así que tiene unos pocos meses, ni siquiera 2 meses en el mercado, que es el IOLITE 12i. Y es que para proyectos en donde las necesidades son mucho más claras y mucho más sencillas y rápidas,
DataPath desarrolló un IO Lite que es más compacto aún de lo que ya era el IO Lite anterior, que tiene integrados en este caso ya salidas de HDMI y de DisplayPort. Entonces, si vamos rápidamente a mirar las características, cuenta al interior con procesador Core i5 con opción de mejora Core i7, RAM de 8 GB con opción de mejora 16, aplica para el IO-LED anterior, 12 salidas de HDMI, cada una Full HD a 60 cuadros, y 3 salidas, todas estas dos, tanto HDMI como DisplayPort, son integradas, 3 salidas DisplayPort de 4K. Entonces, lo que hace es que cada salida de 4K consume o reemplaza a 4 salidas HDMI, precisamente por el ancho de banda que necesita el 4K en comparación al Full HD. Y aún si necesito añadir más salidas o más entradas, tengo 2 ranuras para hacer una expansión con tarjetas para la captura de imágenes, ya sea por medio de captura física de fuente y de fuentes IP. Algunas otras características, puertos USB, Ethernet, control por RS232 y otros puertos análogos de audio. Bueno, y también el procesamiento interno. Y un último detalle que es un Windows, es un sistema basado en Windows, pero con una versión de Windows que permite tener control sobre las actualizaciones y no entrar en problemas de estabilidad, ¿sí? Como tal, el IO Lite, digamos que tiene una interfaz bastante sencilla. Aquí los puertos USB, las entradas y salidas de línea, las entradas integradas, las salidas, perdón, integradas de HDMI y las de DisplayPort a un lado. Y aquí las 2 ranuras de las tarjetas. Entonces, en ese sentido es un dispositivo bastante sencillo de usar y de entender. ¿Sí? Ese es justamente algo de lo que tiene. ¿Sí? Add on this slide because a couple of well, over a couple of companies asked me at Infocom, as you say, we launched it there, why we have HDMI and DisplayPort. And there's 2 motives for us creating it this way. The first motive is we saw a combination of, we would like to have a 2x2 video wall and a 4K display in the same room. Not necessarily next to each other, but in the same room. And so we need you to give us different outputs. We want to do 4K 60 over DisplayPort to the display, and we want to do HDMI to each 1080p. The second motive was one in which came to us from a cabling cost point of view, is that some integrators prefer, instead of taking an individual cable, converting it to HD-Base-T, Cat5, Cat6 shielded, whatever they want to do, and taking that individually to each display, they prefer to have a single 4K wire and then daisy chain a 2x2 or 3x3 portion of the displays, but they only have to pay to transmit and receive one cable instead of multiple cables. So just to explain really the reason why we've done it that way. Ok, entonces una explicación rápida de por qué entradas de HDMI, por qué salidas HDMI y al mismo tiempo de DisplayPort. Hay 2 razones principales. Una es que DataPath recibió bastante feedback de integradores diciendo que habían casos en donde un usuario final o un proyecto se instalaría con un video wall 2x2 y una pantalla 4K en el mismo recinto, por ejemplo. No necesariamente una al lado de la otra, pero al menos desde el mismo dispositivo se iban a controlar ambas. Entonces se necesitaba tener la flexibilidad de ambos puertos. Y la segunda era en temas de cableado. Hay integradores que prefieren, en lugar de mandar un cable individual a cada puerto HDMI de cada pantalla, o ya sea que utilicen adaptadores HD o ACT o Cat5 o similares, utilizan una sola salida, un solo cable de 4K y luego hacen un encadenamiento hacia las otras pantallas, ya que con
la resolución que tengo, puedo encadenar, por ejemplo, 4 pantallas en resolución Full HD para tener un total de 4K. Entonces, esa era la otra razón por la cual se tiene esta combinación de puertos. ¿Ok? Anything else, Greg? No, that's everything. Ok, entonces, siguiendo con la parte de un poco del tema de los productos, vamos a hablar rápidamente acerca de los controladores para usos un poco más críticos, porque hasta ahora hay algo que el Ivy Light no cumple y es funcionamiento 24/7, algo que yo necesito tener en salas de control, salas de monitoreo, sitios donde el uso del video wall es crítico. Y necesito muchas más entradas y salidas. Por ejemplo, si solo tengo 24, no, pero mire, necesito 24 salidas, pero a un video wall 3x3, entonces ya me salí de las especificaciones de la Violet y tengo que utilizar sistemas más grandes. Ahí es cuando entran los sistemas BSN. Los BSN como tal, para no andar demasiado en temas de hardware y detalles de ese tipo, hay unas aplicaciones y casos de uso específicos en los cuales se tienen que utilizar este tipo de controladores de video wall para aplicaciones de más robustas. Por ejemplo, este primer caso, en donde yo tengo un caso simple, donde tengo varios operadores independientes, por ejemplo, estos dos, amarillo y rojo, visualizando información en tiempo real. Esa información viene de servidores que están en algún punto del edificio, cámaras IP conectadas por medio de Ethernet, por ejemplo, y todas siendo mostradas, en este caso, en un arreglo 3x3, en donde yo tengo las cámaras IP puestas en la esquina superior izquierda, una aplicación web que está corriendo directamente desde el controlador, la información de los servidores, el otro operador y uno de los operadores, en este caso el de color rojo, con mayor área en el video wall. Entonces esta gestión de contenido la puedo hacer fácilmente con un controlador que tenga múltiples entradas y salidas y, muy importante, con, si lo ven bien aquí, fuente redundante de poder para asegurar un funcionamiento crítico 24/7, por ejemplo, algo que debe ser básico y que es crucial en cualquier tipo de aplicaciones donde este tipo de arreglos se pongan. Otro tipo de arreglos y de casos de uso son estos tipos de proyectos en donde yo tengo operaciones en línea. Es decir, tengo múltiples salas de control, en este caso sala 1 y sala 2, izquierda y derecha, ambas dentro de la misma infraestructura de LAN, es decir, que tengo todo a través de área local, y en este caso los operadores desean poder ver y compartir fuentes de información en tiempo real, es decir, que lo que está en sala 2 sea compartido en sala 1 y viceversa, entre múltiples salas y de manera fácil y fluida. Entonces yo necesito poder ver lo que está en la cámara IP, en la sala 1 a sala 2, lo que está en el operador de sala 2 en sala 1 y viceversa. ¿Cómo hago con los controladores si son dos salas diferentes? Yo los tengo conectados por medio de un cable, en este caso que es el negro que estoy señalando con el puntero, que conecta ambos controladores y convierte al segundo controlador de la sala 2 en un controlador esclavo, digámoslo así, ya que yo tengo toda la gestión principal desde un controlador y este simplemente se convierte en una extensión del controlador principal. Entonces, puedo visualizar ambas salas desde el mismo, o bueno, gestionar ambas salas desde el mismo hardware, pero se puede manejar a nivel de software de manera independiente la una de la otra, con la ventaja de que cuando se requiera, igual pueden compartir ciertos contenidos, ¿sí?, a través de la conexión física que existe. Entonces eso es bien importante también para ese tipo de operaciones. Otras operaciones son las remotas, en donde no hay una conexión física entre una fuente que está, por ejemplo, en campo de acción, por ejemplo, un teléfono, una tablet o un PC que está en una estación remota, pero necesito de todas maneras
la posibilidad de compartir una fuente al video wall principal, por ejemplo, en un caso de emergencia, donde yo necesite visualizar contenido que está ocurriendo en la calle. Entonces, normalmente son las personas que ocupan puestos de gerencia o usuarios que necesitan visualizar fuentes en tiempo real en medios secundarios. Entonces, algo está ocurriendo en alguna parte de la ciudad, por ejemplo, pongamos si es un caso de monitoreo en tráfico o en policía, en donde yo tengo un iPhone el cual está capturando cierto video y necesito visualizarlo en la pantalla de la sala de control para poder ver la operación en tiempo real y definir, ok, qué acciones vamos a tomar, facilitar la toma de planes de acción. Entonces, por ejemplo, este rojo, este corresponde a la tabla. Entonces, este tipo de aplicaciones son bien importantes tenerlas en cuenta, ¿sí? Otras aplicaciones típicas que también se tienen en este tipo de controladores de alto perfil son operaciones IP de alta densidad, donde yo tengo una o múltiples cámaras IP que vienen a un switcher y permiten presentarla en arreglos de manera multiplicada. Por ejemplo, aquí tengo el mismo arreglo en múltiples pantallas, o poner esta cámara, la roja, en todo el video wall, por ejemplo. Entonces, esta solución provee posibilidades para hacer decodificación de streamings IP de alta densidad, es decir, tener muchos contenidos por IP siendo decodificados por el hardware de DataPath y mostrados y gestionados al mismo tiempo. Entonces puedo visualizar cientos o miles de fuentes IP, ya que la resolución tiende a ser no exageradamente alta. Por ejemplo, no típicamente se tienen cámaras 4K, pero por ejemplo un sistema de CCTV se podría visualizar todo desde un mismo punto. Entonces, esa es una aplicación también importante. Y una última donde se ven también sus sistemas BSN es una sala con operación compartida. En este caso ya no tengo una LAN, sino una WAN, es decir, que ya tengo una conexión de banda más abierta, en donde yo tengo más distancia entre una sala y otra. Entonces, es el mismo principio de la sala de operación en línea, pero en este caso son salas de control en múltiples sitios. Físicamente están lejos la una de la otra, pero nuevamente deben ser capaces de visualizar sus fuentes de video, recibir fuentes de sitios externos, proveer sus propias fuentes a otra sala, es decir, de sala 2 a sala 1 y viceversa. Entonces, este tipo de detalles es importante tenerlos en cuenta. Para este tipo de proyectos es donde también puede caber DataPath, ¿sí? Entonces, si volvemos, por ejemplo, a recordar y a retomar los proyectos que vimos anteriormente, ¿cuál es la solución entonces integral que provee DataPath? Como tal, yo puedo tener todas estas fuentes de codificador IP, Apple TV, unidad de videoconferencia, operadores, servidores, todo lo que son fuentes externas, siendo capturadas ya sea por medio físico o por red, por el dispositivo, en este caso es un IO-Link. Tengo un sistema de control por el cual yo manejo los escenarios, las fuentes, etc. Puedo tener fuentes locales almacenadas directamente en el disco duro, PDFs, documentos, hojas de datos, etc. Y todo esto desplegada a uno o múltiples video walls de manera simultánea. En la sala de control yo tengo, por ejemplo, 3 fuentes, en la oficina del director general solamente una, en sala de juntas otras 3 diferentes de las que tengo en sala de control. Esa flexibilidad es la que me permite un controlador de video wall, ¿cierto? Con un solo dispositivo puedo gestionar todas estas áreas. Como tal, en cuanto a tarjetas, esto es lo que son tarjetas de captura, es decir, todo lo que son fuentes, entradas, como tal. Hay de diferentes tipos, entonces dependiendo cuáles sean los tipos de canales, la cantidad, el tipo de puerto, por ejemplo, si es DisplayPort, si es HDMI, si es fuentes análogas, si es también fuentes de SDI, por ejemplo, para tiros de cable largos, que se utilizan mucho en broadcast. Y una de las más importantes, que es la de captura de fuentes IP, todo lo que es decodificación de lo que viene de la red, ¿sí? Puedo tener, por ejemplo, en este caso, hasta 12 decodificaciones a 30 cuadros Full HD con esta sola tarjeta. Entonces, eso lo puedo multiplicar. Si yo tengo menor
resolución, inferior a Full HD, entonces puedo tener más decodificaciones con la misma tarjeta. Entonces, esa es la flexibilidad y todas son compatibles entre sí, es decir, puedo tener una SDI y una de HDMI y una SQX, que es el nombre que recibe ese tipo de tarjeta por IP, en un mismo dispositivo. Entonces, esa es la flexibilidad también que tengo cuando me refería a la característica personalizable, tanto en el iLED como en el sistema de BSN que vimos al principio. Bueno, que vimos en la segunda parte. ¿Qué características claves tienen estas tarjetas de captura? Baja latencia, capturas de hasta 8K, ya que si el 4K está creciendo, el 8K es algo que también viene muy dentro de poco. Multistream, es decir, poder tomar una fuente y desplegarla múltiples veces en un mismo video wall o en varios video wall. Captura en sincronía de audio y video y gestión de edit para tener todo lo que es integración fácil con la identificación que tienen las pantallas de manera interna y todos los chips que vienen integrados. Como tal, eso se refería a lo que eran las tarjetas de captura física, pero ¿qué pasa con las IP? La decodificación en el caso de las IP se hace por hardware, lo cual elimina la latencia que típicamente se tiene en un software. Decodificación puede ser de hasta 4K, ¿sí? Entonces puedo tener ese tipo de fuentes mandadas por la red y decodificadas por esta tarjeta. Pre-buffering de hardware, es decir, que yo puedo tener, por ejemplo, una cámara IP, que es mientras se establece la conexión, se tarda un corto tiempo en cargar completamente. En lugar de yo mostrar directamente en el video wall ese corto tiempo de segundos, yo puedo configurar mi tarjeta para que cargue antes de visualizar la imagen para yo asegurarme de que siempre que yo la despliegue en el video wall, siempre voy a ver la imagen y nunca voy a quedar con un cuadro negro, por ejemplo. Y puedo codificar hasta 50 cámaras IP por tarjeta. Antes dijimos que 12 de Full HD, pero a eso me refería que si tenemos una resolución un poco menor, igual puedo incrementar la cantidad de transmisiones IP que puedo tener por tarjeta. ¿Sí? Otras características de otros tipos de tarjetas, en este caso las gráficas, que son todo lo que son salida como tal, que son frame lock, es decir, que cada puerto, en este caso puertos de DisplayPort, cada uno está reproduciendo el mismo cuadro al mismo tiempo para tener completa sincronía en todas las salidas. Salidas de 4K, una tendencia que crece cada vez más. Compensación de bezel, muy importante para no tener fuentes partidas, la una cuando se cambia entre pantallas, espacios y rotación y superposición, es decir, poder organizar las fuentes de la manera que yo lo desee. Si una pantalla y otra tienen un espacio físico, yo debo poder compensar eso a nivel de software. Y tengo múltiples resoluciones en salidas, es decir, puedo tener una salida en Full HD y otra en menor o mayor. Entonces, dependiendo del ancho de banda que yo tenga por puerto, puedo tener ese tipo de flexibilidad a la hora de tener salidas y entradas, perdón, salidas de múltiples pantallas, por ejemplo, con múltiples resolución la una de la otra, y aprovechar la resolución nativa de cada una. Wall Control 10, este se refiere ya al software de gestión como tal, es decir, todo el hardware tiene que tener algo por lo cual es controlado. Algunas especificaciones que tiene el Wall Control 10, que lo veremos en pocos minutos en vivo por parte de Greg, todo lo que son plantillas como tal, Yep, Greg? I would just say in the interest of time, maybe we can just leave that slide and cover it in the demo, I guess. Ah, sí, bueno, entonces para aprovechar el tiempo y que vamos a terminar y tener preguntas a tiempo, vamos a pasar directamente a la parte del software de control de DataPad, que es el Wall Control 10 en este caso. Lo que voy a hacer es darle el acceso a Greg, entonces voy a dejar de mostrar mi pantalla por un momento, y Greg en este momento ya la puede presentar. Greg, you can now present your screen and the webcam. Entonces vamos a ver aquí desde el sitio web de Greg, perdón, desde la locación de Greg, todo lo que son los usos del Wall Control 10 como tal. Entonces, en la parte de arriba de sus pantallas lo que van a ver es el software de Wall Control 10 siendo desplegado en pantallas, y abajo
la interfaz del cliente web control 10. ¿Sí? Entonces, donde está parado el puntero de Greg en este momento, a la izquierda es donde tenemos todas las fuentes. ¿Sí? Entonces tenemos fuentes físicas, estoy limpiando el video web, todo lo que son fuentes físicas, fuentes de medios locales, videos, por ejemplo, que él simplemente con arrastrar y soltar sobre la pantalla puede desplegar de manera fácil, extenderlo y escalarlo al nivel que le necesite, moverlo a través de la pantalla o las pantallas, poner una imagen encima de la otra, ¿sí? Arreglarlas de manera libre, esto es lo que se refiere free mode. Entonces es fácil de gestionar, tiene varios shortcuts atajos que me permiten eliminar, poner, reescalar una imagen de manera fácil, ¿sí? Yo puedo tener en un mismo video wall todo un arreglo de una sola fuente. Todo lo que son también creación de múltiples escenarios o de plantillas. Por ejemplo, si quiero hacer un video wall con una pantalla gigante y varias pantallas más pequeñas controladas a los lados, entonces puedo crear plantillas de manera fácil, o bien, digamos, distribuirlo como si fuera una cuadrícula. Incluso en este caso que solo tenemos dos pantallas, poder distribuir las imágenes de manera fácil con esa plantilla que él acaba de crear. Entonces, simplemente añado la cuadrícula que acabo de crear y arrastro y pongo la fuente sobre cada área, y una vez que esté contento con ese arreglo, puedo guardarlo como un escenario predeterminado y puedo elegir incluso, por medio de clics fáciles, qué escenario quiero visualizar. Entonces, que en una pantalla quiero una fuente en pantalla completa y en otra partida en 4, y otro arreglo en el que cambia la fuente pero sigue siendo la misma disposición. Entonces es bastante sencillo de usar, ¿sí? Es bastante también elegante e intuitivo en su interfaz. Yes, Greg? Yeah, I'm still here. So what I'm going to do is, just to clarify a few things that are going on here. You see these black bars here that are on the side of the top left capture. What that's basically done is it's positioned it into a window size that is not 16:9, right? So we can freeform position the source wherever we like, but it said, okay, the source is actually not originating in that aspect ratio, as we can see it's a video of full HD. So by default, we've got this maintain aspect ratio setting on everything we put on there that has a default resolution. And when I drop it in, it's just automatically snapped these black bars into place, right? So that's quite useful if you've got an executive boardroom or a control room and your source is cropped, or your source is, say, a 4.3 laptop positioned onto a 16:9 display. The video wall processor can automatically keep the window size but retain the aspect ratio that it began with. Okay, so that's what those things are here. What I'm also doing down here when I click on this picture is I'm going to introduce what's called a tag, right? So I can say ABIs as a tag, right? Now, the reason that's useful, imagine if you've got a traffic management center, and what they're monitoring is road traffic collisions. And so they are not able to use what's called layouts to recall a scenario for a road collision on every single stretch of highway. It's just not physically possible. And so what they may want to do is to say, okay, here's our generic layout, right? If I recall this one, this might be a generic layout. So I want to see one big camera on the right and 4 cameras on the left. So how it is in the USA is you would see cameras here on the left screen, and on the right you would use an application like Waze, and you would monitor in real time. As soon as Waze went red, they changed the cameras to look at the section of highway that had gone red.
So if this is 3,000 traffic cameras, it's just completely impractical for us to scroll down a list to find the cameras we want. And so tagging is just basically, I can say, right, here in Waze, I can see that the intersection is an intersection called ABI. All of the cameras that have been tagged as ABI, bring them into a short list, and now I'm just going to quickly take a look at them. So they can just swap out different cameras, assuming if I had more sources, and they can just quickly, without changing a layout, change the cameras that they would like to see within an open layout. All right, so depending on the use case, tagging can be very useful. You explained layouts, did you already, I guess? Yes. Okay. I don't know if you want to quickly reference tagging again, if I close it and then do it again, just for benefit. I think it makes sense to do both the aspect ratio that you mentioned, because people maybe are not clear with that, and the tagging. Okay. So I just recalled this layout here that I created called ABI. Okay, that's what it is. Okay. Okay, great. Entonces, lo que decía Greg era la parte de las, si ven bien en las fuentes de la izquierda, tienen algunas una zona negra. Entonces, eso es lo que ocurre cuando yo tengo una fuente que es 16.9 en un, o bueno, que no es 16.9 en una, y la reescalo. Entonces, por defecto, lo que tiene el software de DataPath es que permite mantener la relación de aspecto original, por lo cual esas partes negras se incluyen, ¿cierto? Que es lo que está mostrando en la esquina inferior izquierda del software como tal. Entonces, cuando yo mantengo esa relación de aspectos, cuando se tienen esas áreas negras adicionales, si yo la quitase, entonces la fuente como tal se expandiría sobre todo el área. Entonces, yo puedo aprovechar para tener la fuente escalada como yo lo quiera. Y también, en caso de hacer búsqueda, yo, por ejemplo, puedo crear tags o palabras clave añadidas a cada fuente. Entonces, por ejemplo, si tengo muchas fuentes IP, por ejemplo, cámaras en una sala de tránsito, lo que se hace en Estados Unidos es tener un layout en donde yo tengo a la derecha una aplicación, por ejemplo, Waze, y a la izquierda algunas cámaras. Entonces, como es físicamente imposible mantener la visualización de todas las pantallas, de todas las cámaras, de todo el sistema de tráfico, lo que hacen es, bueno, al momento de que algo ocurra, en que ya se visualiza que a la derecha es una pantalla completa y a la izquierda algunas pocas, que al momento de tener un problema en específico en una cierta vía, lo que se hace es utilizar los tags con los nombres predeterminados y las palabras clave que utiliza, en este caso, la policía de tránsito, para buscar la cámara de la zona donde necesitan mirar qué está ocurriendo. Entonces, es cuestión de buscar esa cámara y tienen en el layout que siempre está, simplemente cogen y arrastran la cámara que ya encontraron o las cámaras que ya encontraron y visualizan lo que ya está ahí ocurriendo y en vivo. Entonces, ese es el tema también de los tags de búsqueda, ¿sí? Como palabras clave para ayudar a facilitar la búsqueda de múltiples fuentes. Yes, Greg? Another thing I just quickly really wanted to show, in addition to drag, drop, resize, etc. For those of you who are using control systems, like in a boardroom, very rarely would the end user want to use War Control 10, right? They want to use control systems and iPads and all that kind of stuff, right? So what would go on here is, if we have a look right down at the bottom, like taskbar really within War Control 10, you see window ID or window identifier. So for this picture that's dotted in green, it's number 5. The video on the right is window ID 1. The bottom right picture is window ID 4, etc. So you can actually write command line strings to swap out the sources. You don't have to actually drag and drop to replace them. I'm doing that in the software, but the same behavior can take place inside a control system. Okay. Okay. Entonces, lo que explicaba Greg es que para usuarios, por ejemplo, que quieran utilizar
sistemas de control por medio de tablets o iPads o automatización, simplemente se pueden hacer los cambios de las fuentes basados en los identificadores que están en la esquina inferior derecha. Por ejemplo, si yo selecciono alguna de las fuentes, dependiendo si el cuadro verde es la fuente seleccionada, ese es el cambio del ID en la parte inferior. Una es el 4, la otra es el 1, y etc. Lo que puedo hacer entonces es crear líneas de comando por medio de una interfaz que tiene Datapad, pues líneas de interfaz de comando más bien, para enviar los comandos de cambio y de reposicionamiento de fuentes por medio de un sistema de control. Entonces es bastante sencillo de programar para que se tenga esa integración fácil con otros sistemas. ¿Sí? Right. Another thing to say really is you can see here I have a web page. Basically, when you buy a system brand new, it only has physical inputs, and you can add things like video files, images, internet pages, IPD codes, remote VNC type connections. So all of these can be added as new sources within the software, right? So you can just add them in, which is how they've ended up here. Ok. Lo que le explicaba era que cuando uno adquiere un dispositivo de estos, inicialmente lo que tiene son entradas físicas. Lo que le puedo ir añadiendo, dependiendo cuál sea la necesidad del usuario, son fuentes locales, videos, imágenes, fuentes IP, páginas web, a la lista de fuentes que está en la parte izquierda del software, para simplemente empezar a personalizar mis escenarios y mi visualización de contenido, ¿vale? Greg? The only other thing I want to show, really we've covered most of it, is that we've got this option here for child walls, which is basically a trend we saw coming mainly in control rooms, but it happens in other places too, where they use a single processor to manage multiple video walls. And so within the software, they want a logical divide. And so child walls is basically creating individual video walls from a massive wall. So Blueprint is the one I'm logged into, but if I log out, I can now log into left or right. If I click left, you'll actually see now that I can only manipulate the left-hand screen. I can't actually get into the boundary of the right-hand screen at all. So okay. I want to quickly explain. I'll go back and you do the same. Sure. Una de las tendencias que se ha visto en videos, típicamente de sala de control, pero también hay otras aplicaciones en donde se ve, es que un mismo controlador de video wall administre múltiples video walls o múltiples pantallas de manera independiente la una de la otra. Entonces lo que se tiene es esta tecnología de child walls o digamos video walls hijos, en donde un gran video wall es partido en varios. Entonces el video wall general, en este caso de Datapad lo llama Blueprint, se puede partir en varios. Entonces en este caso tiene dos pantallas. Si él se sale de Blueprint y presiona en el que está ahora como el nombre left o izquierda, miren que él solamente puede visualizar la pantalla izquierda físicamente del video wall, que él tiene, o de las dos pantallas que le está haciendo la demo. Si él físicamente trata de pasarse hacia la otra pantalla, no puede, porque el software le impide interrumpir la operación de la otra pantalla o el otro video wall. Entonces, yo puedo tener un mismo hardware controlando múltiples pantallas, lo cual es una ventaja también a nivel de configuración. ¿Okay? That's it, Greg? So I'm just logging into the right-hand screen now so they can see the same thing, right? And if your user has an Active Directory, you can link this in to access permissions, just in case you've not mentioned that. But that was pretty much the software demo. I mean, there are other things within the features that can apply from project to project. These are the features that mostly apply to most projects, and so I've focused on those. Ok. Entonces, con esto, digamos que damos por finalizada al menos la parte de la demo de software. Hay otras características que aplican dependiendo del tipo de proyecto. Estas son, digamos, las generales que se tienen de manera más común y recurrente en todos los proyectos, ya que son las de gestión más básica. Pero claro, siempre habrá
alguna pregunta adicional que aplica a proyectos específicos. Greg, can you make me presenter again, please? Sure, yeah. Vamos a volver entonces a la presentación. Ya no nos queda mucho más contenido que presentar, simplemente ponerles de manera inicial nuestros datos de contacto, tanto el mío como el de Greg, en caso tal de que requieran más información o tengan consultas adicionales. Quisiera avisarles, incluso yo en este momento, José Castañeda, estoy en Perú. Estoy basado principalmente en Colombia, en la ciudad de Medellín, pero en este momento estoy de visita en la ciudad de Perú, justamente para hacer algunas visitas a otros integradores y mirar a algunos clientes. Y si alguno de ustedes tiene algún proyecto en particular o una necesidad urgente que quiera atender y que tengan el tiempo para, digamos, tener una corta reunión, podemos mirarlo para esta semana para ver qué agenda tengo y cuál sería la disponibilidad horaria en la que podríamos cuadrar algo. Yo estaré hasta el viernes a las 11 de la mañana sale mi vuelo, así que básicamente es el jueves en la tarde tengo disponibilidad. Entonces eso lo podríamos mirar en detalle una vez que las personas nos dejen un correo, a ver cuál es la necesidad general que podemos mirar. ¿Alguna cuestión? Creo que vale la pena en este caso darle también la palabra a Víctor para que demos inicio a la parte de preguntas y respuestas. Víctor. Gracias, José, gracias, Greg, por el excelente webinar, muy interesante. Bueno, a todas las personas que están conectadas, por favor, si tienen preguntas, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas, aprovechando que ellos están conectados y lo pueden hacer en este momento. Obviamente ya tienen los datos de contacto para ponerse hablar con ellos directamente, pero aprovechemos esta tribuna para hacer las preguntas. Tengo ya algunas, José. El señor Omar Darwish, más que una pregunta, hacía como una aclaración. Él dice, es importante aclararle a la gente que el circuito eléctrico, si no viene de fuentes diferentes, debe tener protecciones diferentes, incluso de coordinación de protecciones diferentes. ¿Se refiere a la parte de fuente redundante de poder, quizás? Sí, tal vez algo relacionado con la fuente de poder de los sistemas, sí, una conexión para el tema de protección de los equipos de la conexión. Ya, bueno, sí, a nivel eléctrico sí es importante tener que si una fuente se cae, que ambas no estén conectadas al mismo circuito eléctrico, claro, y que ambas, digamos, tengan sus devanados diferenciados el uno con el otro, justamente para evitar que haya sobrecargas o cortocircuitos, o que si se cae una, el otro también se cae al mismo tiempo. Sí, eso es algo que se habla directamente cuando el proyecto se lleva a cabo con la parte encargada a nivel eléctrico. ¿Sí? Ok, gracias, José. El señor Eduardo Travi pregunta, ¿puedo hacer cambios usando un sistema externo para invocar presets al estilo Crestron o AMX? Sí, justamente esa era una de las cosas que estamos explicando al final, de que yo puedo, mediante comandos, una interfaz de línea de comandos, realizar cambios para hacer gestión del video wall por medio de sistemas de control. Los dispositivos de DataPad tienen algunos puertos RS232 o puertos IP, por los cuales yo puedo enviar esta línea de comandos. El manual de Wall Control provee toda esta información para poderlo integrar con un sistema de control. En esa parte no hay ningún problema. Gracias. La señora Laura Urbina pregunta, ¿cuánto tiempo se demora en cambiar la imagen en la proyección final? ¿Qué tasas de refresco utilizan? Tasas de refresco. ¿Cuánto tiempo tarda y tasas de refresco? Un momento. Greg, a specific question. How long does it take for a change in the image, and what refresh rates are being used in DataPad? Sorry, can you repeat that? How long? What, sorry?
How long does it take to let's say see a change in from the drag and dropping, if I understand correctly, in this from the software to the physical hardware, and what refresh rates are being used in DataPath? Okay. Well, the refresh rate of the outputs is dictated by the EDID that's being presented from the displays. The most typical refresh rate that I've seen is 60 Hertz, but in some cases it might be 50, projection uses 50. The input captures, I mean, that's not dictated to by us, that's dictated by the actual source itself. They can be 60 Hertz, 30 Hertz, 29 point something, 59 point something. The delay from inside the box to out of the box again is between 3 and 4 frames, and that's kind of impossible to give you as a millisecond figure, because a frame is dictated to by the resolution and the refresh rate. So to give you an example, if it's a full HD resolution frame at 60 Hertz, it will be 16 milliseconds. 3 frames of that will be 48 milliseconds delay. Okay. Yeah, I think it's clear enough. En cuanto al retraso entre lo que tarda en llegar a la tarjeta de captura y ser desplegado, es más o menos 3 a 4 cuadros, dependiendo cuál sea la tasa de refresco dictada por la fuente. Es el tiempo, depende si es 29.5, 30 o similar, cambia la cantidad, pero 3 a 4 cuadros es, digamos, el cálculo general. Y respecto a las tasas de refresco que se utilizan, eso está dictado por las IDID de las pantallas. Típicamente utilizan 60 Hz, pero DataPath también ha visto, por ejemplo, 50 Hz, o en el caso de Greg nos informa que también se han visto eso. Entonces, en ambos casos es compatible utilizar las tarjetas gráficas de DataPath. Gracias. José, te hacen una invitación a Ecuador. El señor Marlon Villacrés pregunta cuándo vas a ir por allá para hablar de proyectos, pero bueno, ahí vas a tener los datos de contacto y vas a poder llamarlo o escribirle directamente para responderle. Con todo el gusto. Bueno, el señor Carlos Valera Pérez, una pregunta larga. Dice, en el caso de las tarjetas gráficas, entiendo que ahora todos los puertos de las tarjetas gráficas deben funcionar a un solo tipo de resolución, ya sea Full HD o 4K. ¿En algún momento se pueden usar diferentes resoluciones en un mismo controlador? Es decir, ¿se puede usar una tarjeta con 4 puertos Full HD SU y una tarjeta con 2 puertos en 4K en un mismo controlador? Greg? Yep, tell me. This is a specific question from one of the persons that attended the webinar. He asked that if it's possible to have in the same system, for example, a card that is being used with full HD on each port and another card with 4K, for example, in the case of graphics cards. So I think it's possible, but I want you to confirm it properly. Yes, it's possible. Sí, es posible. Es posible tener... Pues Valera, totalmente posible su pregunta. Bueno, continuamos con la señora Alan Rodríguez. Pregunta, ¿el Yolite no es 24/7? Si no es así, ¿qué tanto debe apagarse el sistema? El IOLITE, bueno, no es para uso crítico 24/7 justamente porque no tiene fuente redundante de poder. Típicamente se utiliza en aplicaciones, no sé, de 12 horas, 5 veces a la semana, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de la sala de juntas o los casos que veíamos con la sala del área de recepción. Simplemente se enciende y se apaga en los días, en el mismo horario normal que cumple una oficina, por ejemplo. O sea, por ejemplo, de 8 a 5 o 8 a 6 de la tarde, típicamente. Right, Greg? A question about 24/7 use, was it? Yes, if the IOLITE is 24/7. Yeah. So the answer to the question is 2 answers. Can I use it 24 hours a day, 7 days a week? Yes. I mean, it's a PC, you turn it on and you use it. Really, the question that I think they're asking is,
I have an application that's 24/7. Typically what that means is the video wall cannot spend 1 second in maintenance mode or be down or turned off, right? And typically that's command and control rooms. And so what the integrator is tasked with is finding a solution that is as redundant as possible. And so the answer to that question is the IOLite redundant? The answer is no. It only has one power supply, so if that power supply fails, the video wall would go down. However, as you highlighted in the slides, the VSN and VSN Micro line of products from DataPath are mission critical, as in they have redundant power supplies, redundant solid state drives, etc. We've even had customers put 2 redundant power supply PCs together, so almost 4 redundancies. So you can do things like that. So if the question is, can I use it 24/7? The answer is yes. Is it redundant? The answer is no, but we have options for redundant systems. Okay, thanks for the declaration. Entonces, sí, creo que hay una clarificación en mi respuesta que también vale la pena traducirla por parte de Greg, y es que ¿puedo utilizar el IOLite 24 horas, 7 días a la semana? La respuesta simple es sí, porque es básicamente un sistema basado en PC, entonces simplemente lo enciendo y lo puedo utilizar de manera constante durante 24 horas si lo requiero. Ahora, si el sistema debería ser utilizado en una aplicación 24/7, es decir, en un video wall en donde yo tenga un monitoreo en donde no se puede permitir que el video wall esté ni siquiera un momento ni caído, ni en mantenimiento, ni nada de eso. Entonces la respuesta es el IOLite no, pero DataPath sí tiene opciones redundantes en ese caso, porque la idea es que el integrador provea una solución lo más redundante posible a nivel de fuentes de poder redundantes y discos duros, para que toda la operación quede de manera constante sin que haya tiempos de caída. Entonces, ¿puedo usar el IOLite 24 horas? Sí. ¿Lo podría usar en una aplicación redundante para un centro de control crítico 24/7? No, pero hay otras opciones como los sistemas BSN que permiten cumplir con esos requerimientos. Gracias, José. Bueno, el señor Guillermo Palma pregunta que si el software es de libre licencia. El Wall Control 10 tiene 2 licencias, una estándar y una pro. Hay diferencias básicas entre una y la otra, pero el software es un one-time purchase, ¿cierto? O sea, es una compra de una sola vez, no hay costos recurrentes, y la licencia se da por servidor, es decir, si yo tengo un IOLite, entonces una licencia, y sin importar la cantidad de operadores en ese caso. Entonces, esa es la respuesta que puedo dar. Gracias, José. El señor Wilson Castro pregunta, en otros escenarios he visto que se trabaja con un videoprocesador y luego un controlador. Viendo estos equipos, ¿podría decirse que el solo controlador cubre todo lo requerido para administrar un video wall? Cuando se habla de videoprocesador, ahí hay un detalle a tener en cuenta, es que el videoprocesador nos podríamos estar refiriendo a un, por ejemplo, el reproductor de multimedia de 4K, podría reemplazarse por un videoprocesador, ¿no? O como el ejemplo que había explicado Greg, de algo que renderice los videos que vienen de un sistema de señalización digital. El controlador de video como tal, más bien tomaría este procesador de video para tomarlo como una fuente, ¿cierto? Porque el procesador de video se encargaría de tomar el contenido, hacer el render y luego enviarlo para ser utilizado como una fuente. Entonces, en ese caso, creo que lo más correcto es decir que actúa más como una fuente del controlador de video wall, por lo que sería necesario utilizar ese tipo de fuente, a menos que sea, por ejemplo, un archivo local o un archivo ya exportado, un .wav o algo similar, pues no, .wav, no, .mp4, por ejemplo,
y yo lo pueda reproducir desde un archivo local. Entonces, depende de cuál sea la característica del video que viene a ser reproducido. Gracias, José. Excelente. El señor David Estela León pregunta, ¿cuál es la distancia máxima para que se genere una caída de imagen? Me imagino que se refiere a la parte de cableado. Es el estándar HDMI. Entonces, eso depende pues, del estándar HDMI. Realmente se utiliza HDMI. Entonces son típicamente 30 a 50 metros ya empieza a tener problemas graves de cableado. Pero es por el estándar de HDMI como tal, para eso se utilizan extensores, por ejemplo HD base o extensores de DisplayPort. Pero eso es una limitación del cableado como tal, del protocolo HDMI. Entonces, esa creo que es la respuesta que puedo dar. Gracias, José. Edgardo León pregunta que si estas tecnologías sobre las cuales versó el webinar se pueden usar para pantallas LED gigantes, aplicaciones en estadios, arenas, para manejar de diferentes contenidos en la misma pantalla. Sí, es compatible con LED. Típicamente lo que hacen los paneles LED es tomar algo que se llama sending cards y receiving cards, que son tarjetas que permiten el escalamiento dependiendo cuántos paneles LED pequeños tenga. Pero si estos paneles tienen entrada, perdón, si estas tarjetas como tal que controlan el LED gigante tienen entradas de HDMI o de DisplayPort, son compatibles, ¿no? Eso es lo que se llama Direct View LED o LEDs de visualización directa. Entonces, claro, yo puedo tener gestión de contenido en un video wall de ese tamaño por medio de software y hardware de DataPad. Entonces, en esa parte sí, siempre y cuando se tengan protocolos de imagen comunes, DisplayPort, HDMI, etcétera, no hay ningún problema. Ok, gracias. El señor Álvaro Martínez pregunta, ¿tanto las fuentes físicas como las capturas por streaming pueden tener también audio embebido? ¿DataPad prevé alguna forma de elegir y administrar el audio de estas fuentes? Ahí hay que aclarar algo. Sí, el audio y el video vienen capturados por la tarjeta de captura, por ejemplo, y si por el streaming IP se hace envío de audio también. El tema es que, como tal, por ejemplo, desde una parte física, a nivel físico del hardware, todos salen por una misma salida. Entonces, dentro del Wall Control 10 es posible silenciar las fuentes que vienen, dependiendo cuáles sean las necesidades de audio, que si necesito reproducir esta fuente en particular, entonces pongo, digamos, un altavoz activo para que suene. O sea, más bien, me explico mejor. En la parte inferior derecha del Wall Control 10, lo vemos muy rápidamente, hay un pequeño icono de un altavoz. Entonces, si yo lo dejo activo, el audio que viene de la fuente sale por la salida de línea del hardware físico de DataPad, ¿sí? Entonces yo tengo que seleccionar cuál fuente debo dejar con el audio activo para sacar el audio que necesito. Entonces esa es la mejor respuesta, una respuesta más completa de la que empecé anteriormente. Entonces sí es posible administrar el audio, pero desde el software. Ok, gracias. Juan Carlos Barrera dice, ¿debo proveer una pantalla de 6 milímetros por 3.37 milímetros y necesito saber cuál es el porcentaje aproximado de diferencia de precios entre video walls o pantallas LED? ¿O a partir de qué pitch de LED comienza a ser más económico los video walls comparativamente? Bueno, DataPad no fabrica LED ni pantallas, ellos hacen el controlador, ¿cierto? Entonces, le preguntaré igual a Greg, aunque sí vale la pena destacar que como tal nosotros no hacemos las pantallas. Greg? Yep. Well, there wasn't a specific question that I'm not sure if it's suitable for answer, which is regarding LEDs per se, and it's at which pitch level, or depending on what's the pitch size, is there a price where does the price start to
let's say, be different, just in the case of LEDs in particular? Yeah, I mean, the answer is to talk to a manufacturer of direct view LED. It's not really relevant for us. Yeah, I thought the same. Sí, justamente algo que solamente para clarificarlo directamente el fabricante, justamente como nosotros no fabricamos LEDs, no nos encargamos de la pantalla, sino que nos adaptamos a la pantalla como tal que se requiera. Sí es mejor hablar con un fabricante de Direct View LEDs o LEDs de visualización directa, que ellos, digamos que tienen realmente el conocimiento de mercado de ese tipo de aplicación. Nosotros no fabricamos pantallas. Gracias, José. El señor Wilson Castro pregunta, ¿estos controladores pueden distintamente trabajar sobre walls tipo LED? Sí, es una pregunta que nos habían hecho anteriormente y sí, se pueden utilizar aplicaciones LED con los controladores de DataPad, no hay ningún problema, siempre que estos LED tengan puertos normales de HDMI, DisplayPort o similares. Hay gestión de imagen sin problemas. Incluso si tienen preguntas específicas sobre proyectos LED, siempre nos pueden escribir. Entonces voy a volver a la diapositiva con nuestros contactos por si hay un requerimiento de, miren, tengo este proyecto de LED, lo puedo hacer con DataPad para gestionarlo, pero de manera general sí se puede, no habría ningún problema. Gracias. Ok, la señorita Annie Falla pregunta, si ya tengo un video wall con pantalla NEC IP y sistema Just Add Power, ¿puedo integrarlo con software DataPad? ¿Y qué necesito? Es un video wall de 4x4 con 5 inputs y 16 outputs, TVs. Es un poco en Spanglish, pero así es como pregunta la gente. Sí, no hay problema. ¿Podrías repetir la pregunta, don Víctor? Qué pena, es que me perdí en una parte del NEC. Claro que sí. Bueno, mira, si ya tengo un video wall con pantalla NEC IP y sistemas Just Add Power, o sea, ese es el sistema que tiene esa pantalla, ¿puedo integrarlo con software de DataPad? Si es así, ¿qué necesito? Pues las características de la pantalla dice que es un video wall de 4x4 con 5 entradas y 16 salidas. Voy a pedir ayuda al público. Greg? Yep. There is a specific question regarding a project with a NEC display, NEC IP something, and a system called Just Add Power. Does it ring a bell? Yeah, it's AV over IP encoders, I think. Okay. The question is that if it's possible to integrate with DataPad systems, more specifically with DataPad software. Well, DataPad software manages DataPad hardware. It doesn't manage third-party hardware. Okay, so they will have to change from this IP encoder to DataPad. Well, I would suggest that the customer talks to us specifically about the project offline. If they need some assistance, then we can talk to them separately. Okay, yes, okay. La respuesta que podemos dar sí es un poquito específico, sí, porque me puse a pensar, porque claro, ahí están las pantallas NEC, sí, las conocemos, y el otro sistema que es el Just Add Power es un sistema de codificación IP, ¿cierto? Como tal, el software de DataPad funciona con hardware de DataPad, ¿cierto? Entonces, el uno va con el otro. En ese caso en específico, creo que es mejor si nos dejan un correo en específico para mirar cuál sería la integración con ese sistema para ver cómo lo podríamos trabajar en específico, porque mejor no dar una respuesta apresurada. Y ahí están los correos de la señorita Manifalla. Ustedes van a recibir el archivo con las preguntas, los datos de contacto, van a tener el email de Ana y también el teléfono, o sea que ya pueden hablar con ella de ese proyecto en específico. El señor Fabio Almeida también te invita a Quito, Ecuador, que por favor les avises cuando vayas a hablar con él, a darle una cita o algo así. El señor Álvaro Martínez hace una pregunta en inglés.
Greg described a sort of secondary walls able to be controlled by the same BSN. Do both screens have to be identical in size or resolution? Nope. No, they can be different resolutions. So an example I gave before when I was talking about the case studies is that companies may have multiple full HD displays, for example, in a control room or a boardroom, and a single 4K display. And I think, again, the question came up a few questions ago, can you mix and match full HD and 4K and things like that? So the answer is yes, we can manage different displays in different rooms, and they don't have to be exactly the same as each other. Vale la pena traducirla muy rápidamente porque es quizás una pregunta que ya se hizo en el pasado, y es si es posible, si yo tengo por ejemplo varias pantallas de diferentes resoluciones, ¿puedo combinarlas y trabajarlas desde un solo controlador de video? Bueno, la respuesta es sí. Se puede tener por ejemplo pantallas de Full HD y de 4K desde un mismo controlador. Entonces ese es justamente uno de los casos que Greg había mencionado anteriormente, en donde se tenían, por ejemplo, un video wall 2x2 con pantallas de Full HD y otra pantalla en otro sitio de 4K controladas por el mismo controlador. Entonces, es algo que es posible. Ok, el señor Víctor González pregunta que si hay versiones de prueba para él ver la interfase. De Wall Control 10, dependiendo, bueno, hay, digamos, la posibilidad de adquirir demos, de precios demo para equipamiento. Hay precios especiales para eso a nivel comercial. Si requiere una demo física, dependiendo en dónde esté ubicado en el mundo, podríamos, ya sea una demo física o una demo particular por web, ampliando en las preguntas que quizá tenga. Entonces, eso se puede coordinar directamente con nosotros por medio de cualquiera de los dos correos electrónicos para hacer esa demo, no hay problema. Gracias. El señor Mario Sotelo pregunta, respecto a los medios locales, ¿puedo explicar desde un browser una dirección IP de cámaras o un monitor o montar un software en el mismo IO-Live BSN como BMS? Licencias estándar, ¿sirve? Gracias. El señor Mario Sotelo desde Chile, de DEMCO. Sí. Hola, Mario. Bueno, una de las cosas es sí, yo puedo, por ejemplo, montar un sistema de... por ejemplo, puedo montar un programa directamente sobre el controlador. En el caso del BMS, lo que creo que Mario tiene en mente es utilizar un sistema BNC, es decir, compartir un escritorio por medio de un BNC. DataPad cuenta con un software para eso que se llama DataPad Agent, que es un cliente BNC que se puede utilizar para compartir escritorios directamente al World Control 10, ¿sí? Para que sea una fuente de World Control 10. Y yo puedo también tener direcciones IP o, por ejemplo, feeds RTSP para añadir como fuentes adicionales IP que están en mi lista de fuentes de World Control 10. Entonces es posible tener una de esas dos opciones, o utilizar el DataPad Agent directamente, o añadir una fuente de una dirección IP específica o de una página web, por ejemplo, para que sea una fuente adicional dentro de World Control 10. Listo. El señor Adrián Rodríguez pregunta que si se soportan señales de entrada de 4096 por 2160 a 120 Hz. Si no estoy mal, eso es el estándar de cine. Voy a confirmar, estoy 99% seguro que no, pero solamente para hacer double check. Greg? Yep. Can you support with a capture card a resolution of 4096 times 2180 at 120 Hertz? No. Right? Sí.
Sí, el 1% que me faltaba por confirmar era cierto. No es posible tener ese nivel de captura. Gracias. Bueno, el señor Wilson Castro pregunta por el precio de IOLITE, ya le respondí directamente. A las personas que preguntan por el webinar, sí, les vamos a enviar la grabación del webinar, van a poder repasarlo todo, revisarlo. Ya tienen los datos de contacto de Greg y de José, entonces van a poder hablar con ellos directamente. Todas las preguntas de precios, otras cosas que tengan sobre proyectos, ya Anifa ya nos dijo que les va a enviar un correo específicamente sobre el proyecto que ya tiene. Tengo una pregunta bastante larga del señor Omar Olvera. Dice, en el caso de la pregunta del uso de un videoprocesador, ¿cuándo es necesario utilizar uno o si el IOLITE o BSN Video Wall lo soporta? Soporta todo el procesamiento a mostrar. Les pregunto, las preguntas que las personas que hagan preguntas un poco partidas, no preguntas tan largas porque se vuelve un poco confuso leerlas, también para que José las entienda, de pronto si las traduce también agregue. Entonces que las hagan por partes para poder responderles de mejor manera. Preguntas muy largas son muy difíciles de responder, sobre todo si no están bien enunciadas. No sé, José, si estás entendiendo la pregunta del señor Omar. En el caso de la pregunta del uso de un videoprocesador, ¿cuándo es necesario utilizar uno o si el IOLITE o BSN de VideoWall lo soporta? Soporta todo el procesamiento. Ok, sí, creo que logré entender la pregunta. Entonces, ¿cuándo utilizar un videoprocesador? ¿Cierto? Bueno, depende de mi fuente, ¿cierto? Depende de qué tipo de video vaya a reproducir. Típicamente, lo que se espera es tener, por ejemplo, si yo tengo un contenido hecho a medida, si es, por ejemplo, para un video wall con unas pantallas que van a ser 11 pantallas en línea, entonces tengo una resolución en particular. Esa pregunta iría más dirigida a un fabricante de reproductores, por ejemplo, o alguien que maneje gestión de contenidos, pero depende de la resolución nativa que yo le necesite enviar a mi video wall en total. Por ejemplo, si es un video wall de 20 por 20 o 11 por 1, 9 por 2, ¿cierto? Entonces, tendría que mirar cuál es la resolución total del video wall para definir, ok, necesito tanto, por ejemplo, necesito tantos reproductores 4K que me rendericen cada uno una porción del video para yo poder enviar un procesador de imagen, por ejemplo, de Datapad para hacer el corte por zonas y poderlo escalar al video wall. Entonces, depende un poco de cuál sea la resolución total del video wall para poder hacer el procesamiento adecuado y poder enviar como fuente la resolución que yo espero, ¿cierto? Creo que ahí, y le recomiendo esto, nosotros ya hicimos un webinar con Datapad, que fue cómo hacer murales de video espectaculares, si mal no recuerdo. Ahí explicamos un poco respecto a las fuentes, ¿sí? Por qué utilizar una o varias, y cuál es la diferencia entre utilizar una o varias fuentes. Yo creo que si puede buscar ese webinar, ahí hay una explicación un poco más profunda al respecto, y si no le queda aún del todo claro, siempre puede escribirnos sin ningún problema. Gracias, José. Perfecto, listo. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Las personas, a propósito de ese webinar que menciona José, ese webinar está grabado. Cuando ustedes reciban el enlace a este webinar que va a estar grabado en YouTube, ustedes van a poder buscar en esa biblioteca de webinars y van a poder encontrar ese del cual habla José, que se hizo creo que en marzo o abril de este año, y van a poder revisar otros webinars de otras empresas, tecnologías, marcas que hemos hecho. Entonces, bueno, ahí van a poder revisar todo eso, compártanlo con sus colegas, pasen esta información, es muy valiosa, no todos los días se tiene a dos especialistas como José y como Greg
hablando de ese tema. Es un tema específico de producto, pero igual creo que se aprende muchísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a tener más webinars, conéctense, pásenle la voz a su gente para que, a sus amigos, colegas, a todo el mundo para que se conecten a estos webinars. José, muchas gracias. Greg, thank you so much. We're done with the webinar, no more questions. Gracias. Bueno, más tarde les enviaremos el link a todos los asistentes, y a Greg y a José les enviaremos la lista de las personas para que ya hagan seguimiento de todos los temas. Muchas gracias. Greg, you have something to finish? Just maybe thank the audience for the presence, something else? Yeah, just to say, thanks for the attendance. I can see has been very good. A lot of people still online. If you have any questions, any projects, reach out to me. Jose is one of several employees for Footprint, who's our official manufacturer rep now for the whole of Latin America. And we also have several distributors covering different countries, different regions of Latin America. So reach out to us and we can point you to the right people. But hopefully you've seen or heard from this webinar that we have some excellent products, but also that we are able to give you a lot of free technical pre-sales consulting. And that's essential for these types of projects. You can't just plug a box into a box and it works. They're very complicated and you need advice from different manufacturers. So we would be more than happy to tell you about our products and advise you about a complete solution. So don't be afraid to come to us with any ideas. Sí, agradecemos nuevamente la presencia de todas las personas. Veo que incluso todavía quedan 100 personas, lo cual es muy gratificante que todo el mundo tenga tanto interés. Como lo decía Greg, esto requiere un poco de, digamos, conocimiento de muchos detalles, de controladores, de video, de fuentes, de todo. Entonces, siéntanse en la libertad de escribirnos, de consultarnos, de preguntarnos. Como vieron, ya tenemos varios productos que pueden servirles para sus proyectos y estaremos más que felices de darles nuestro consejo y experticia para que todos los proyectos que ustedes tengan y quieran llevar a cabo con nosotros lleguen a buen puerto y tengan todo el respaldo profesional y técnico de Itapa. ¿Ok? Ok, gracias José, gracias a todos. Buenas tardes ya en algunos países y bueno, hasta luego, chao. Buen día para todos, hasta luego.